de- acerca de la sangre, acerca de la sangre, de la redención por la sangre de Jesucristo o la expiación. Indudablemente que después de esta lección, la próxima semana voy a enfatizar más sobre una área, sobre la sangre, sobre una área, es decir, una de las eh, fases o alguna de las importancias, vamos a decirle así, una de las cosas que son importantes para de la sangre de Cristo para nuestra vida espiritual. Entonces estamos solamente enfatizaremos más sobre esa área, es decir, sobre el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, estamos tratando de crear una base para que todos podamos entender la importancia de este tema. El tema es muy importante. Vamos a decir que esta doctrina de la redención o del perdón de pecados o del perdón o de la expiación por la sangre de Cristo es muy importante para poder entender cómo se aplica el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Hemos visto entonces en la clase pasada de que solo Dios puede perdonar al pecador por medio de la sangre derramada. Sin derramamiento de sangre hemos dicho que no hay perdón de pecados. Hemos insistido en esta primera clase en eso. Cuando hablamos de que cuando Adán y Eva pecaron, Dios se ofreció a sí mismo un cordero en holocausto por sus pecados. Por supuesto, lo hemos dicho que eso es inferido de los otros textos que estudiamos la semana pasada, que eso es inferido, es una inferencia. Abel también, Abel de lo mejor de sus corderos, de lo mejor dice que trajo lo más gordo y trajo de los primogénitos de sus corderos o de sus ovejas y ofreció también holocausto, o sea, sacrificio a Jehová o a Yahvé lo ofreció, es decir, hubo derramamiento de sangre y dice que Jehová miró con agrado sus ofrendas, pues por supuesto no las de Caín, porque en realidad no hubo derramamiento de sangre. Caín ofreció lo mejor de su trabajo diciendo, mira Dios lo que yo he hecho, mira, este es lo mejor mío, ¿no? Y ofreció, no sé, la Biblia habla de puerros, habla de cebollas, habla de lentejas, habla de esas cosas, posiblemente le llevó lo mejor, lo mejor de estos vegetales a Dios. Entonces, es decir, después nosotros en la historia que hemos visto, también hemos visto cómo Noé ofreció también un cordero, como lo habían hecho sus antepasados, es decir, como lo había hecho Dios, como lo había hecho Dios con Adán y Eva, como lo había hecho en este caso Abel, como lo había hecho como lo habían hecho todos aquellos que sabían que era un cordero lo que tenía que sacrificarse. Y eso lo encontramos, hemos visto en Génesis capítulo 8, está en 8:20. Entonces hemos hablado la semana pasada. También Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como un sacrificio y la Biblia nos hablaba que él edificó un altar, es decir, un altar para sacrificar a su hijo Isaac, a su hijo prometido, el hijo de la promesa Isaac. Y de esa manera Dios probó que Abraham lo amaba más a él, a Dios, que a su propio hijo. Y es decir, que lo que hemos visto en general es que Dios siempre va a va a demandar o demanda sangre por el pecado. Bien,
Hemos visto en Génesis 12:7, habíamos visto que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que haya derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados, no hay redención, no hay redención, no hay rescate, no hay expiación, no hay salvación. Entonces, nosotros cuando hablamos de Abraham hemos visto que Isaac le pregunta al papá, le pregunta al padre dónde está el cordero para el holocausto. Eso nos indica de que él sabía que era un cordero el que tenía que sacrificarse. Le proveerá cordero. Eso también lo hemos leído en Génesis 22, lo hemos leído eso y hemos visto de que allí, por eso que podemos inferir que era un cordero lo que tenía que Dios haber sacrificado para poder perdonar los pecados de Adán y Eva y haberlos vestido con las túnicas. Mucho enfatizamos en el vestido, casi la mayor parte enfatiza que sí, que Dios los cubrió, que Dios les puso un vestido, que Dios les dio una cubierta de pieles. Primero ellos se pusieron hojas, después una cubierta de pieles, pero no se enfatiza en realidad que tuvo que sacrificarse animales, en este caso corderos para poder Dios perdonar los pecados de Adán y Eva, por supuesto, sin eximir las consecuencias de su pecado, como lo hace hasta el día de hoy también. Entonces, como podemos ver, hermanos, yo les decía, perdón, yo les decía de que hay mucha importancia en este tema, hay mucha importancia en este tema. Un ratito, voy a cerrar acá porque me están... Y les decía que esto era importante ¿cómo se llama? Era importante porque eh, el tema que íbamos a tocar era importante porque teníamos que nosotros conocer de estas cosas, conocer acerca de la sangre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales. La Biblia nos habla que las armas espirituales que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del diablo. También nos habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, a lo que me estoy refiriendo, a lo que estoy 10, 5 y en adelante se está refiriendo, es también que Dios nos dio estas armas poderosas para llevar cautivo nuestros pensamientos a Cristo. Esos pensamientos que son propios de nosotros y otros que son susurrados por el diablo en nuestros oídos. Entonces, esos pensamientos son llevados cautivos a la obediencia, tienen que ser llevados cautivos, arrastrados a la obediencia de, de Cristo. También la Biblia nos habla acerca de en Efesios capítulo 6, nos habla de estas armas poderosas en Cristo. Pero si nosotros no conocemos acerca de esta doctrina de la expiación por sangre, nunca vamos a ser victoriosos en Cristo. Tenemos que saber de nuestra posición que tenemos, la posición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo les decía a ustedes de que Jesús, el triunfo está dado. Él destruyó a Satanás. Él aplastó la cabeza de Satanás y él dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre la iglesia. Las puertas del Hades no iban a prevalecer sobre nosotros, los hijos de Dios, los santos de Dios, En otras palabras, los miembros de la iglesia, como dice la Biblia, que somos nosotros, individualmente y como pueblo también. Dios iba, pero sabemos nosotros de esa victoria, sabemos que somos victoriosos en eso, pero ¿cómo nosotros nos vamos a apropiar esa victoria o hacer nuestra esa victoria cuando desconocemos lo que nos hace victoriosos? Entonces, de eso se trata. Esto es lo que hemos visto entonces la semana pasada.
Y por todo nosotros, el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que es necesario, o podemos ver las muertes de animales, y la muerte de animales y el derramamiento de su sangre, para que Dios pueda expiar los pecados, en este caso de su pueblo, del pueblo de los hebreos. Digo, cuando me refiero, voy a veces a hablar de israelitas, voy a hablar del pueblo de Israel, de la nación de Israel, voy a hablar de los hijos de Israel, pero me gusta hacer a mí diferencias bien claras. Cuando estaban en Egipto, la Biblia dice que ellos no eran todavía pueblo. Digamos, traduzcámoslos a la palabra moderna, que es nación, que es una palabra del siglo XVIII. Antes no existía esa palabra, y por lo tanto no había en ningún sitio esa palabra, ¿no? Entonces, una palabra nueva. Entonces, hablemos el concepto de nación, lo entendemos, es muy bueno en la traducción, se entiende bien, pero aquí no eran pueblo, no eran pueblo, al margen de la palabra nación. Entonces, cuando estaban en esclavitud, por eso a veces hablo hablo de los hebreos, que era la palabra, hebreo significa los que cruzaron el río, Eber, los que cruzaron el río, es decir, Abraham con todos los que cruzaron el río Jordán a la tierra prometida. Entonces, y en este caso, los hijos de Israel pues recibieron la expiación por todo el Antiguo Testamento, la expiación de sus pecados. Ahora, vamos a nosotros vamos a ver que los descendientes de Israel, ellos, como yo le dije, estaban bajo esclavitud. ¿De quién? Bajo esclavitud de Faraón, bajo esclavitud de los egipcios. Y sabemos nosotros que Dios envió a Moisés para librarlos a ellos, para librarlos de la esclavitud, para sacarlos de la esclavitud. Bueno, primero Moisés salió en su propia fuerza, después fracasó y después salió en la fuerza de Dios. Ahí ustedes pueden ver que primero salió en él y después conociendo bien a Dios, después de un largo peregrinaje, ahora sí salió victorioso en Dios, en la fuerza de Dios. Entonces ahí ya no fracasó. Entonces, y vemos nosotros que para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ellos debieron sacrificar un cordero y poner en el dintel, es decir, en el madero o en la parte superior de la puerta, tuvieron que, y en los postigos, es decir, en los dinteles de la casa, tuvo que derramar la sangre de ese cordero. Es decir, poner en el centro la sangre, ustedes imagínense la sangre cayendo del centro, y también poner en los costados, izquierdo, derecho, en los postigos de la puerta. Entonces, ahí ustedes pueden, cuando ellos pusieron esa sangre, en esos parantes, vamos a decir, de la puerta, pusieron la sangre del cordero. Cuando pasó el ángel, en este caso el ángel, vamos a decirle de la muerte, el ángel que mataba a los primogénitos, pues cuando veía la sangre pasaba de largo. Y aquí nosotros podemos ver claramente la alusión a una cruz, el tipo de una cruz, es decir, la sangre arriba y la sangre en los costados, el tipo de una cruz. Esto de acá, digamos que es una profecía del Mesías, es el tipo del Mesías, que algún día vendría él a derramar su sangre por todos nosotros. Fíjense, a veces no les damos importancia. ¿Por qué tenían que ellos sacrificar un cordero y comerlo? Ellos lo comían, entre las 2 tardes, es decir, a las 6 de la tarde, aproximadamente a la hora que empieza el nuevo día, de acuerdo al calendario hebreo, a las 6 de la tarde para nosotros. Entonces, a esa hora tenía que sacrificarse por familia, tenían que, además de derramar la sangre, tenían que comerlo de una forma rápida, tenían que acompañarlo de una mazamorra o de una compota de hierbas amargas sin azúcar, y tenían que comerlo con pan ácimo, es decir, con pan sin levadura.
todo eso era para recordar, todo eso era para, todo eso lo hicieron esa noche. Posteriormente, ellos celebrarían esta fiesta continuamente para recordar que Dios, pues, con mano fuerte los liberó de la esclavitud de Egipto para que ellos entendieran el hecho del sacrificio, del derramamiento de sangre, del perdón o de la salvación. Ahí viene la idea de que hablamos de salvación, que el pueblo fue salvado, fue salvado precisamente por el derramamiento de la sangre del Cordero, tipo de Cristo, tipo de la cruz de Cristo. Y también porque no tuvieron tiempo ese día de leudar el pan, es decir, de fermentar el pan, y tuvieron que llevarlo así sin levadura, y que también para recordar en el futuro que en la amargura que habían ellos vivido. Después los judíos ya, los hebreos, los judíos añadieron ya otras cosas en sus ritos, como el tomar el vino y otras cosas más, poner copas, más copas, etc. Ahora me gustaría más que todo leer los textos bíblicos, los que nos van a ayudar más que mis propias palabras. Vamos a leer entonces capítulo Éxodo, del 12 al 3. Éxodo capítulo 12 del 2 al 3. Dice así, presten atención por favor, ¿ya? O lean su Biblia, vayan con su Biblia. Hablad a toda la congregación de Israel. Ahí usa la palabra congregación. La congregación, la misma palabra que posteriormente se usaría en griego como eclesia. ¿Ya? Hablad, y que fue transliterada al castellano como iglesia. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia, más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, o sea, otro adicional, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. O sea, en cuántos corderos se necesite. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, en el caso que no haya cordero, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, lo sacrificará. Lo matará. Y el 7 dice, y tomarán de la sangre. Yo quiero que presten atención, ojo acá, porque dice, tomarán de la sangre. Es decir, que el pueblo, ellos mismos lo iban a sacrificar, y iban a tomar de la sangre, iban a agarrar, no tomar de beber, sino de tomar, de agarrarla, de recepcionarla, la receptarán, voy a decir yo, la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en los 2 postes y en el dintel en la parte superior de las casas en lo que han de comer. Esta es la Pascua. Aquí tenemos esta fiesta, en todo caso. No vamos a hablar sobre eso, pero pasemos a Éxodo capítulo ahora 12, 13, por favor. Capítulo 12, 13. Del 7 nos vamos a pasar hasta el 12 y 13. Ahí mismo. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y yo Jehová, o yo Yahvé, y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, o vosotros estéis, y veré la sangre. Él dice, veré la sangre, yo veré la sangre y pasaré
de vosotros, pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando él hiera la tierra de Egipto no habrá plaga de mortandad, no morirán todos. Entonces, ustedes pueden ver, esta es una fiesta que se celebra hasta el día de hoy. A nosotros también, los cristianos, recordamos la Pascua, y los judíos lo celebran la Pascua hasta nuestros tiempos. ¿Para qué? Para recordar que hubo un día, el día que Dios los salvó, los salvó. Quiero usar esta palabra, a veces uso a propósito las palabras para que ustedes se den cuenta por qué usamos algunas palabras de salvación. Decimos sálvate y hablamos de salvación y tenemos que ver el origen de estas palabras. Entonces, aquí estamos hablando de salvación, el día por eso digo el día que Él lo salvó. Bueno, ya ustedes saben cómo lo salvó, ¿no? Cómo lo salvó. Ellos miraron qué cosa, miraron la sangre y ¡bum!, escaparon. Inmediatamente salieron rápido, salieron de Egipto. Entonces, vamos a ver. Y aquí vamos a pasar a algo a una parte ya más interesante de esta enseñanza, porque después que ellos salieron de Egipto, Dios ya salieron Dios hizo un pueblo ahí, Dios los hizo pueblo. Vamos a poner la palabra nación. Dios los hizo una nación, en todo caso, dándoles a ellos, ¿cómo lo hizo? Dándoles a ellos la ley. Les dio ley para que puedan ser ellos gobernados, y bajo la ley Dios les mandó a los israelitas, pues precisamente que hagan sacrificios. Aquí vamos a ver un cambio. Ustedes van a notar el cambio porque hemos visto, por eso le dije, ojo en algunas palabras, porque nos vamos a dar cuenta después, a veces sutilmente, pero en una forma abierta, de que hay ciertos cambios. Porque ahora podemos ver la ley, por supuesto, Levíticos capítulo 3, capítulo 4, nos habla, 5, nos habla de sacrificios, muy interesante. Les recomiendo que lean el capítulo 3, da todos los detalles de qué tipo de sacrificios había. Pero en Levíticos vamos a ir solamente al 4, del capítulo 4, del versículo 1 al 8, y dice que habló, voy a leerlo 4 del 1 al 8, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová o de Yahvé sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, dice el versículo 3, el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. Ahora escuchen ustedes lo que está diciendo. Si el sacerdote ungido, aquí está hablando de un sacerdote ya, si el sacerdote ungido, es decir, ungido para ser sacerdote, ungido es se ungía, es decir, se le nombraba, es un nombramiento mediante el derramamiento de aceite de olivo sobre su cabeza. Esta tenía que correr por la barba, tenía que correr sobre las vestiduras de sacerdotales y tenía que ser bañado en ese y caer hasta los pies. Entonces, en este caso, el sumo sacerdote, Aarón, fue investido y fue ungido de esa manera, Entonces, ahora podemos decir, pues, no sé, se le dio la vara de mando, o se le puso la banda presidencial, etcétera, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, dice, el sacerdote ungido. Si el sacerdote que ha sido ungido como sacerdote, pecare según el pecado del pueblo, o sea, como el pecado del pueblo, vamos a decir así, ofrecerá a Yahvé o a Dios o a Jehová por su pecado que habrá cometido. O sea, cuando el sacerdote pecaba, tenía que ofrecer un becerro, el sumo sacerdote, un becerro, dice, sin defecto para expiación.
Es decir, un becerro para expiación. Es decir, que tenía para, no vamos a explicar los detalles, pero es para expiar. Es decir, un sacrificio un sacrificio de sangre. Tenía que ofrecer un sacrificio de sangre por el pecado. Eso es lo que está diciendo. Tenía que sacrificar un animal, derramar la sangre, en este caso un becerro, pues, a cambio del pecado que había cometido. Entonces, y ojito acá, ojito, porque aquí hay una diferencia. En el capítulo 4 dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y la pregunta es, ¿quién traerá? ¿El sacerdote o el pecador? Porque empezamos hablando de los hijos de Israel, individualmente de los pecados de cada uno, del pueblo de Dios, del pueblo de Dios. Estamos hablando de quién. Acá está hablando del pecador. Ya no está hablando del pecado del sacerdote. Dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá perdón, me he equivocado. Sí, está hablando de tanto en este caso, del sumo sacerdote como individualmente el pueblo, que es el que ha cometido, los que han cometido el pecado, el pecador, en este caso está bien. El becerro dice de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Es decir, que tenía que poner su mano sobre la cabeza del becerro y que dice, y lo degollará. Es decir, no hay niños acá, así que puedo hacer, le cortará el cuello, lo degollará delante de Jehová. Escuchen también, a veces las palabras no son sueltas porque dice delante de Jehová. ¿Qué significa esto de delante de Jehová? Es que Jehová estaba ahí, por supuesto, creo que espiritualmente sí, pero ¿a qué se está refiriendo? Es decir, que el pecador tuvo que llevar, en este caso, tuvo que llevar este animal, este becerro, un animal, y tenía que poner él mismo su mano encima, él mismo su mano encima de la cabeza del animal. ¿Para qué? Para que el animal lo reemplazara él. Él debía de morir y en su lugar moría el animal. Él estaba diciendo, este animal tiene que morir en lugar mío. En lugar que muera yo, este animal tiene que morir por mí. Entonces, por mí, es decir, por mis pecados, por los pecados que he cometido. Y si ustedes pueden darse cuenta, esto de aquí también es un tipo, este es un símbolo, este es un símbolo, el poner la mano encima del animal está hablando de un intercambio, está hablando de un intercambio, simbolizando eso. ¿Qué dice el 5? Y el sacerdote ungido tomará, ojo acá, dice que el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, es decir, lo receptará y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y lo traerá al tabernáculo, es decir, que se hizo ¿dónde? Dentro del tabernáculo, dentro del templo o fuera del templo, fuera del templo. Fuera del templo de reunión, fuera del templo. Y dice, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, que sea en el recipiente, y rociará de aquella sangre 7 veces, otra vez utiliza la palabra delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Aquí ustedes observen que el sacerdote lo que está haciendo es llevar la sangre, la recepcionado la sangre del animal que ha sido sacrificado fuera del campamento, fuera del tabernáculo, perdón, del templo, fuera del templo, las afueras del templo, y ahora ingresa al templo, y cuando ingresa al templo, en el templo hay 2 lugares, un lugar que se llama santo y hay un lugar santísimo. Imagínense ustedes un rectángulo, una casa, un plano de un rectángulo dividido en 2 partes. Un tercio está el lugar santísimo, 2 tercios está el lugar santo. Entonces, en la entrada, en la entrada, lo que divide es una cortina de pieles entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el lugar santísimo mora Dios.
ahí está la presencia de Dios. La chequina, dice uno, otro chequina, bueno, la pronunciación no sé exactamente, pero está la presencia de Dios dentro de ese lugar santísimo. Ahí está la presencia de Dios que se manifestaba como nubes y manifestaba como columna de fuego cuando estaban ellos en el desierto llevando en este caso, este tabernáculo. Pero ahí en ese lugar santísimo está. Y esa cortina que divide, entonces ahí con sus dedos, como dice acá, el 6 mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará, salpicará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Es decir, que ese velo era salpicado por la sangre, por el sacerdote ungido, y dice delante de Jehová, porque estaba delante de la presencia de Dios, estaba justamente en la cortina que separaba el velo, o el velo, la cortina, que separaba del lugar santísimo. El velo es el mismo que se abrió, que se rompió en el templo cuando Jesús entregó su espíritu. Dice que el velo del templo se abrió de arriba a abajo, o sea, dando a entender que los cielos estaban abiertos ahora para todo. Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz, sucedió eso. Entonces podemos entender que exactamente en ese velo es que el sacerdote tenía que salpicar 7 veces la sangre del animal que había sido sacrificado. ¿Y qué más dice? Dice hacia el velo del santuario. Y ya estamos entendiendo, la palabra velo no dice cortina, nosotros utilizamos cortina, o no dice pared de pieles, no dice muro de pieles, pared de pieles, porque eran pieles, varios juegos de pieles ahí. Entonces, no dice eso. ¿Por qué dice velo? Porque por el concepto hebreo y después griego que se tenía de la verdad. La verdad no es la idea de verdad que tenemos ahora, en contrario a la mentira. La idea que se tiene, la verdad en esos tiempos es el develar, el develar, el abrir, es decir, que en la oscuridad entre la luz, que en la oscuridad entre la luz, que se vea lo que hay adentro, de ahí viene la palabra velo, de velar. Ese es el concepto de verdad. Atrás de ese velo estaba la verdad, estaba Dios mismo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, vean ustedes, aquí vamos a leer el versículo, dice acá, el versículo 7, y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Muy interesante porque aquí nos está hablando, dice acá, bien claro, nos está diciendo los cuernos del altar del incienso aromático. Está hablando de un altar, pero no está hablando del altar donde se sacrificaban los animales, que estaba fuera del campamento, en la puerta este del campamento, en la puerta este del tabernáculo o del templo, en la puerta este estaba este altar. Aquí está hablando de un altar que estaba delante exactamente en esa cortina que él derramaba, salpicaba la sangre 7 veces, estaba ahí. Era un cuadrado, no sé, aproximadamente de 1,5 metros por 1,5 metros, y que tenía unos cuernos en cada esquina, como una mesa tenía 4 cuernos, y arriba había un depósito de oro donde se acumulaba el incienso. Cuando ustedes lean en Apocalipsis capítulo 8, si leen capítulo 8, ustedes pueden darse cuenta qué significa estos inciensos. Son las oraciones, también en el Antiguo Testamento hay referencia, pero son las oraciones de los santos, este incienso, pero en Apocalipsis capítulo 8 no habla de solamente de eso, sino que dice que para ser añadida a las oraciones de los santos. Es otro tema, pero muy interesante saber que ahí
él salpicaba la sangre en esos, dice, en esos 4 cuernos, dice, sobre los 4 cuernos del altar del incienso aromático. Era esa caja, ese mueble como una mesa, era hecha de una madera que es de acacia y además era forrada toda en oro, toda era en oro. Entonces, por eso dice, se le conoce así también como el altar de oro, que está en Apocalipsis, dice que es el altar de oro, dice el altar de oro. Bueno, ¿y qué más dice? Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Aquí está cambiando. Es decir, después de haber rociado, salpicado la sangre en el velo, después de haber salpicado la sangre en los 4 cuernos del altar del incienso, que son las oraciones de los santos, y después de haber hecho eso, salía otra vez fuera del campamento. ¿Para qué? Para poder salpicar la sangre precisamente en ese altar donde se había sacrificado el animal. Ahí lo dice bien claro, el resto de la sangre era derramada. Y dice, y tomará, dice el 8, y tomará el becerro para la expiación toda su grosura, separará la grasa, la carne era también separada, una parte para los sacerdotes, etcétera, porque era toda una tribu, la tribu de Leví, que estaba encargada de los servicios de la iglesia, y una realeza sacerdotal, en este caso. Dice, tomará el becerro para la expiación, toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que están sobre las entrañas. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que según la palabra de Dios hay un altar ante la puerta del tabernáculo, llamado altar del tabernáculo. Es bueno entenderlo. En hebreo hablamos acerca de esto cuando estudiamos hebreo. O también hemos visto ahí que dice el tabernáculo, también se dice tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión, es decir, el templo, vamos a decirlo así. Luego ustedes pueden ver que les señalé que hay un lugar que se llama Santo, y también donde estaba el altar del incienso, y junto a la entrada del lugar santísimo, y hay el lugar santísimo, y en ese altar había 4 cuernos, lo vuelvo a repetir, 4 cuernos. Y cuando alguien pecaba, algo muy que tenemos que tener presente aquí, cuando alguien pecaba, entonces, ¿qué pasaba? Tenía que ser el animal degollado por el pecador. ¿Dónde? En el altar del tabernáculo, que está delante de la puerta del tabernáculo, delante de la puerta del tabernáculo, y tenía que ser ahí, tenía que rociarse también la sangre del animal que era sacrificado al pie del altar. Entonces, eso tenía que hacerse. Entonces, bajo la ley, ustedes pueden dar, lo que vamos a observar, que bajo la ley, sobre lo que hemos leído, tenía que hacerse la expiación de sangre, en este caso con el servicio de 2 personas. Hemos visto aquí, a diferencia de lo que hemos visto en clases anteriores, que el pecador mismo tenía que hacer la expiación de sangre. Es decir, tenía que ser en este caso, tenía que ser con la participación de otra persona más. ¿Qué hacía el pecador? El pecador mismo tenía que matar el animal. Una vez que mataba el animal, por supuesto, ponía su mano encima de la cabeza del animal, mataba el mismo, tenía que degollar el animal. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote? El sacerdote, aquí va cambiando, tenía que ofrecerlo. Ahí hay un cambio ya. Son 2 personas ahora, ya no es la misma persona como era antes. Ya con la ley el sacerdote tenía que ofrecerlo. El sacerdote lo recibía en un receptáculo, y con sus dedos, con su dedo esparcía la sangre en los cuernos y en el pie del altar del holocausto. Vamos a ver, hermanos, el propósito de todo esto. Y ustedes vean, vamos a leer un poquito ligero en Levítico por el tiempo, en Levítico 4, 26
ahí ustedes, Levítico 4:26, ustedes pueden o apunten, después lo buscan. El sacerdote dice que hará la expiación de su pecado y él tendrá perdón. Quemará toda la grosura de la grasa, sigue explicando, ¿no? Y el sacerdote lo que va a hacer es hará expiación de su pecado, en el caso del sacerdote, y él iba a tener perdón cuando el sacerdote cometiera los mismos pecados que comete el pueblo. Y en el versículo 4:31, más adelantito, nos dice que el sacerdote, dice, hará arder sobre el altar ese olor grato a Jehová. O sea, esa grosura que era quemada era olor grato a Jehová. Bueno, el que pone carne así, sin aderezos en un brasero, pues es muy grato, ¿no? Muy agradable ese olor. Bueno, a mí me encanta, me es muy agradable cuando yo siento el olor de la carne en el brasero sin condimento, ¿no? Sin aliño, como le dice, ¿no? Entonces es olor grato, dice a Jehová. Y así dice que hará el sacerdote hará expiación por él y él será perdonado. Es cuando el sacerdote. Sí, pero si ustedes leen el 35, aquí hay una pequeña variación, en 4:35, dice, le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida que va. Y que dice, y le hará el sacerdote, dice, expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Ya no está hablando del sacerdote, está hablando del pecador que llegó ante el sacerdote, al sacerdote llevando el animal para ser sacrificado por sus pecados, para el derramamiento de sangre. ¿Y qué dice? Que el sacerdote dice, y hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y él le será perdonado. Acá estamos hablando no solamente del sacerdote como pecador, sino del pecador que llega donde el sacerdote, el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, podemos decir que bajo la ley de Moisés, el perdón bajo esta ley de Moisés solamente se obtenía por medio de derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay expiación de pecados. El pecador derramaba la sangre y el sacerdote que tenía que hacer, el sacerdote tenía que ofrecer esa sangre. Ahí vemos el cambio. Dice ahí en Levíticos más adelante, capítulo 5, versículo 6, dice, y para su expiación traerá Jehová, vamos a leerlo, sí, traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, un cordero o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote, acá dice, le hará expiación por sus pecados. Ustedes pueden ver que es muy importante tener en cuenta para poder entender esta enseñanza del perdón de pecados por medio de la sangre. Es decir, es muy importante entender eso para saber cómo nosotros debemos ser salvos y cómo debemos nosotros tener perdón de pecados. Es precisamente por medio del derramamiento de la sangre. Entonces, ustedes pueden observar que el cambio que se dio en la ley era que el sacerdote tenía que receptar o recibir, acumular la sangre o recibir la sangre del animal y él mismo tenía que rociarla encima de los cuernos del altar del incienso y al pie del altar del tabernáculo que estaba en la puerta este, delante de la puerta este del tabernáculo. Y Dios aceptó, o sea, Dios recibió esta sangre, no cuando fue derramada, no cuando el pecador degolló al animal, no cuando él derramó la sangre, sino cuando el sacerdote ofreció esa sangre. Ustedes pueden ver ahí en el capítulo 28, encontramos esta explicación. Entonces, el sacerdote tenía que hacer estas dos cosas, tenía que hacer estas dos cosas. Tenía que derramar
tenía que haber participación de dos personas. El pecador tenía que derramar, en el caso que fuera el sacerdote, él mismo tenía que derramarlo, y a su vez por él, y tenía que a su vez ofrecer ofrecérsela a Dios esa misma sangre. Y esto es, porque yo le decía que es muy importante, porque cuando Jesús vino, nosotros miramos que él hizo estas dos cosas. Cristo se ofreció a sí mismo, Cristo se entregó a sí mismo. La Biblia en ningún momento dice que a él lo mataron. Él se entregó a sí mismo, él se entregó voluntariamente a sí mismo. Él, vamos a decir que él mismo se mató, él mismo se ofreció. Pero también como Cristo, como sumo sacerdote, que es, él ofreció su propia sangre, como sacerdote que es, o sumo sacerdote, él ofreció su propia sangre a su Padre, a Dios. Él hizo las dos cosas. La Biblia nos dice que antes que viniera Cristo, y vamos ya concluyendo con esto para pasar la próxima al Nuevo Testamento, la Biblia dice que antes que viniera Cristo, vino Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes de Juan el Bautista que nos habla en Mateo, nos habla Lucas también, Juan el Bautista? Y la Biblia dice que él profetizaba o él hablaba, vamos a ver, lo leemos en Lucas capítulo 16 dice que nos dice así claramente que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Más adelante lo vamos a ver este punto más al detalle, pero en Juan capítulo 1, versículo 29, dice claramente así: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y le dijo, ¿qué le dijo? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice en Juan 1, también en Juan 1:36, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice, mirando a Jesús que andaba por allí, ¿qué es lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Entonces Jesucristo, amados hermanos, amados amigos, hermanos, es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Cristo Jesús, en todo caso, Cristo Jesús es nuestro Cordero. Por eso vemos mucho hablar de Cristo Jesús, el Cordero, imágenes, etcétera, de Jesús como el Cordero de Dios. Y solamente, a ver, tenemos el tiempo, ya estamos, ya se terminó el tiempo, amados hermanos. De todas maneras, solamente un pequeño comentario quizás. Dice, un pequeño comentario. Hoy no estamos bajo el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley. La ley en la cruz quedó clavada. La Biblia no hace diferencia entre ley, entre Pentateuco, entre lo demás. La Biblia habla que todo el Antiguo Testamento es la ley. Así y Jesús mismo nos los enseña. Cuando ustedes busquen precisamente en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también en el libro de Juan, ustedes van a encontrar que Jesús, cuando habla a los judíos, les dice, la ley dice eso, su ley dice eso, incluso cita hasta el libro de Salmos, Jesús. Entonces, hasta el día de hoy quizás hay toda una enseñanza, una doctrina que no se puede, que confunde o que no se entiende que hay precisamente un nuevo pacto, un nuevo testamento, y que ahora precisamente no estamos ya bajo, vuelvo a insistir, para que quede bien claro, bajo el Antiguo Testamento, Y hay quienes quieren guardar la ley. Gran parte, no todos los judíos, pero gran parte de los judíos quieren guardar la ley. Ellos quieren guardar la ley. Pero en realidad nosotros podemos ver que hasta el día de hoy, lo que ustedes observen, que hasta el día de hoy
Los judíos, los que guardan la ley, dicen guardar la ley, no hacen sacrificios de animales, es decir, no hacen sacrificios de animales como lo dice la ley, como lo dice Levíticos, no ofrecen sacrificios de animales, no hacen sacrificios. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos no tienen templo, están esperando un día que todo lo que hay encima del templo, es decir, lo que hay en este momento, sea destruido para ellos construir encima de eso el templo de Dios. Y entonces ellos van a ofrecer sacrificios a Dios. Por eso es que no, los sacerdotes no están ofreciendo a Dios, en este caso sus sacerdotes, esos sacrificios. ¿Y qué pasa? Solamente un comentario. Estuve leyendo, hay varios ahí videos, incluso noticias, en diferentes periódicos, ¿ah? En diferentes medios de información de Europa, he encontrado hasta en El País, de España, en otros, he estado buscando información y ellos están esperando, han podido incluso regenerar la vaca o el becerro bermejo, un becerro de color rojo que se sacrificaba, que genéticamente se perdió hace 2000 años. Ellos lo han logrado recuperar de dos maneras, para abreviar el tema, por cuestión de selección de raza, selección genética y también por otros métodos de selección, y han conseguido becerros rojos para ser sacrificados como en el tiempo de Israel. Entonces dicen que cada de esos animales cuestan algo así de cada uno $20 millones. Ese es su precio en la actualidad. Entonces ellos están esperando el momento para sacrificar esos animales, cuando esté todo listo, ellos puedan construir el templo, entonces van a sacrificar esos animales y ellos creen que ya está muy cerquita el tiempo donde puedan ofrecer esos animales. Solamente quiero decirles, como hablé de Juan el Bautista, que ellos necesitan escuchar a Juan el Bautista. Necesitan escuchar al mayor profeta que ha habido, como lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo, que es Juan el Bautista. Necesitan escuchar. He ahí el Cordero. Es decir, que Jesús es el Cordero, que Jesús es el que derramó su sangre por nosotros, que Jesús es el que hace la expiación de la sangre por nosotros, que no es no existe, no es ningún animal, que una vez hubo un sacrificio para siempre, que fue el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, concluyo solamente con eso, que Jesucristo es el Cordero. Él es el Cordero, Él es nuestra expiación de sangre, Él es nuestra remisión de sangre, Él es el perdón de la sangre. Y hemos estudiado en el libro de Hebreos que nosotros no menospreciamos la sangre de Cristo, somos temerosos, tememos eso, no lo menospreciamos y los cristianos nunca, si somos cristianos, nunca sacrificaremos animales para que nos perdone Dios nuestros pecados. Eso era parte de la ley. Entonces, por eso es que él padeció. Lo estudiamos mucho en Hebreos, en el capítulo 13, que él padeció acerca de esto. Por eso, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, amados hermanos.